Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es derechos y obligaciones entre médicos y pacientes. Nos acompaña en el estudio el doctor Jesús Jaime Martínez para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuántas veces hemos hablado de temas médicos aquí en el programa? Llevamos 9 años ya trabajando en la prevención, pero créanme, nunca habíamos hablado de los derechos y las obligaciones tanto del paciente como del doctor o como el sistema médico que te atiende. Fíjate qué importante conocer todos estos puntos y gracias al doctor Jesús Jaime que hoy nos acompaña y que también el ingeniero Karim hoy viene con nosotros, entrará más adelante en el transcurso del programa porque ellos forman parte de la Fundación Atrévete. Con esto, comenzamos. El derecho a la salud se refiere a que la persona tiene como condición innata gozar de un medio ambiente adecuado para la preservación de su salud, el acceso a una atención integral y un trato digno. El médico debe recordar siempre la obligación de preservar la vida humana, debe a sus pacientes todos los recursos de su ciencia y toda su lealtad. Cuando un examen o tratamiento sobrepase su capacidad, el médico debe de llamar a otro médico calificado en la materia. ¿Quiere saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemí González y los expertos en Primero la Salud. Gracias por acompañarnos y también le damos las gracias y la bienvenida al doctor Jesús Jaime Martínez Baylis. Muchas gracias. Un honor tenerlo de nueva cuenta aquí, doctor, sobre todo porque sé que ustedes trabajan con la gente más vulnerable y que tienen una calidad y calidez en la atención médica. ¿Quién mejor que usted para que nos explique estos derechos y obligaciones tanto del paciente como del médico, verdad? Así es, exactamente. Pues muchas gracias por la invitación y pues por traernos aquí de vuelta. ¿Y cuáles son los derechos entonces del paciente? Vámonos por partes. Muy bien, le platico un poco. En el año 2001, basados en la Ley General de Salud y la Comisión de Arbitraje Médico, se crea lo que es la Carta General de los Derechos y Obligaciones de los Pacientes y de los médicos también. Particularmente porque la medicina ha cambiado mucho en esta relación de médico-paciente. Antes era una relación totalmente paternalista, donde el médico decía las instrucciones y el paciente únicamente pues seguía esas instrucciones del médico. Pero ahorita no, el paciente ya tiene el derecho de poder participar en su atención médica, de decidir si le gusta o no este tratamiento, y si no, pues poder acudir a una segunda opinión. Entonces, en esta medicina ya no es tanto el paternalismo en el que el médico únicamente da la última decisión, sino que el paciente también puede decidir sobre su salud. Entonces, esta carta se basa en este hecho, ¿no? Particularmente nos dice que el paciente tiene el derecho a recibir una atención integral por personas capacitadas con un trato amable, cordial, respetuoso, y que todas las personas, independientemente de sus creencias religiosas o cultura, pues debe atenderse pues al igual que cualquier persona, ¿no? Así es. Y tiene muchos derechos el paciente. Tiene derecho a decir, no quiero esta opción que me está ofreciendo de tratamiento, o sí quiero, ¿no? Y también algo que me gusta mucho y se me hace muy humano, es que si a ti te sucede algo, te asaltan, un accidente, y en ese momento tú no tienes, estás desmayada, desmayado, y hay un hospital cerca, ahí te pueden atender, o tienes derecho a que te atiendan, Así ¿verdad? Es, exactamente. En casos de urgencias, el paciente puede acudir a cualquier institución médica y tiene el derecho a recibir esa atención, independientemente si está afiliado o no a esa institución. El paciente tiene que recibir la atención, estabilizarse
y ya cuando el paciente esté estable, ya puede acudir a la institución en la cual se cuente afiliado. Pero mientras tanto, la atención en urgencia se debe de dar. Es un derecho del paciente. Y luego, me gusta que ahora puede uno pedir una opinión, otra opinión, y no tiene por qué ofenderse el médico, ¿no? Claro, así es. El paciente tiene el derecho a recibir la información lo más claro posible. El paciente puede preguntar, el paciente puede hacer las preguntas que él guste y aclarar cualquiera de sus dudas. Y si el paciente requiere o él gusta tener otra atención médica, incluso el médico por el cual está atendiendo el paciente en ese momento puede hacerlo por escrito y decirle, ¿sabes qué? Bueno, si tú requieres otra atención u otra opinión, el médico puede hacerlo por escrito y entregarle los datos para que él pueda ir con otro médico. Es válido y es un derecho del paciente. Incluso tenemos que hacer una pausa, pero tengo una pregunta buena que hacerle después del corte al médico. No se vaya de su lugar, no se mueva y regresamos con el doctor Jesús Jaime. Los derechos del paciente son recibir atención médica adecuada, recibir trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, decidir libremente sobre tu atención, otorgar o no tu consentimiento válidamente informado, ser tratado con confidencialidad, contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Cuida tu salud. Continuamos. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Antes de continuar con la entrevista, vamos a agradecer al señor Sol Panadería. Los amo, porque tienen pan 100% libre de azúcar. ¡Qué maravilla! Todos podemos comer ese pan y bueno, todo con medidas, se sabe, y nada con exceso. El señor Sol está en la José S. Gili, el señor Sol Panadería. El restaurante está por la Quintana Roo. Toda la vida ha estado ahí, tiene comida deliciosa, abundante y nutritiva. Y aquí por la José S. Gili tienen pan vegano, libre de huevo, de leche. ¡Qué maravilla! Para los que tenemos alergias y que nos hacen daño todas esas cosas, ya podemos disfrutar del pan con el señor Sol Panadería por la José S. Gili. Recuérdenlo, enfrentito de la escuela. Y ahora vamos a continuar con la entrevista. Seguimos con el doctor Jesús Jaime Martínez Baylis. Estamos hablando acerca de los derechos de los pacientes, pero también vamos a hablar de las obligaciones. Nada más que me quedé con una pregunta buenísima, digo yo, para todos nosotros conocer. Por ejemplo, si yo me atiendo en el IMSS, en el Chávez, en el ISSSTE o ISSSTE, tengo derecho a pedir, si yo quiero cambiar, como tengo derecho a cambiar de médico tratante o del lugar donde me estoy tratando, ¿me pueden dar a mí todos mi expediente médico para llevárselo al otro doctor? Claro, el paciente tiene el derecho a obtener la información del tratamiento que se le otorgó en la institución. Esta información puede ser redactada por el médico mediante un resumen clínico. Entonces, el paciente tiene el derecho a obtener ese resumen clínico para obtener el tratamiento que él guste en otra institución o con otro médico. Es un derecho que tiene el paciente. Y si yo deseo, por ejemplo, no me deseo cambiar, pero sí me inconformo, ¿tengo derecho a recibir en la misma institución atención médica? Claro, de hecho la Carta General de los Derechos de los Pacientes lo menciona. El paciente puede plasmar su inconformidad. En las instituciones hay algunos departamentos de atención a derechohabientes en los cuales los pacientes pueden acudir y poner su inconformidad o su queja y de esa manera pues obtener mejor atención. También es válido. Correcto. Ahora sí, las obligaciones. Debemos conocer también nuestras obligaciones, ya que conocemos nuestros derechos. Somos responsables de muchísimas cosas. Doctor, adelante. Claro, yo creo que la primera obligación de los pacientes es otorgar la información verdadera, no mentir, porque muchas veces eso puede cambiar el diagnóstico y el tratamiento que está otorgando el médico. Entonces, la información que el paciente está otorgando al médico tiene que ser totalmente verídica, porque eso puede perjudicar mucho, ¿no? Otra de las obligaciones muy importantes Oigan, doctor, antes de que continúe, es que sí es difícil, dicen hipocondriaco.
hay gente que tiene ese problema. Claro. Y entonces el pobre médico está recibiendo un montón de información de síntomas y luego... Claro, es muy importante que el médico tenga el criterio de decidir cuáles son los datos clínicos más importantes del paciente y basarse y especificar pues cuáles son los importantes para tomar un buen diagnóstico y un buen tratamiento, ¿no? Otro de las obligaciones del paciente es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento médico legal donde los pacientes lo deben de firmar, porque en este documento viene todo lo que es el tratamiento a seguir del paciente y los efectos secundarios que pueden tener los tratamientos. Entonces es muy importante que siempre que se firme este documento, el paciente lo lea a detalle para que él sepa cuáles son las consecuencias que puede tener su enfermedad y su tratamiento. Entonces el paciente está obligado a firmarlo para poder recibir el tratamiento médico, y de esa manera también el médico puede estar consciente de que el paciente ya sabe y está informado sobre las consecuencias que puede tener el tratamiento. Ahora, te dan un tratamiento, pero luego no lo sigues. Exacto. Ups. Exacto. Es obligación del paciente seguir las instrucciones del médico. Si el paciente no sigue esas instrucciones o no sigue al pie de la letra o no termina sus tratamientos, pues esto ya es responsabilidad del paciente. Entonces hay que tomar mucha importancia en esto. Hay que seguir las instrucciones al pie de la letra que nos dicen nuestros médicos. Así. Y ahí es donde uno tiene responsabilidad de si te alivias o no te alivias. No le puedes echar la culpa al médico porque no te quisiste tomar la pastillita, que porque le hiciste el fuchi a la pastilla, no me gustó el color, dices, ¿no? Bueno, si te sientes mal, porque sí pasa, te dan un tratamiento, es lo mejor que te pudo dar el médico, pero a ti exclusivamente, te cayó mal esa pastillita. Claro, pues eso hay que hacérselo saber al médico. Ante cualquier reacción alérgica es o algún efecto obligación. adverso, es obligación del paciente comentárselo al médico, porque tampoco el médico pues nunca se va a enterar si no se lo dices. Entonces, ante cualquier cambio en tu estado de salud o que en el medicamento, es muy importante que el paciente se lo haga saber. Así es. Ahorita estoy recordando una amiguita que le cortaron sus piernas por diabetes y estuvo en una institución donde la estaban tratando con mucho cariño y ella empezó a maltratar a los cuidadores y a los pacientes que estaban alrededor. En eso tenemos responsabilidad, doctor, me lo dice regresando del corte. Muy bien. Los derechos de los médicos es tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidad para su profesión, tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión, asociarse para promover sus intereses profesionales, salvaguardar su prestigio profesional y percibir remuneración por sus servicios. Cuida tu salud. Regresamos. El derecho a la salud es un derecho preponderante que desde el artículo 4 de la Constitución Federal se establece para toda persona que se encuentre en el territorio nacional de manera preventiva, curativa y de rehabilitación. Cuida tu salud. Continuamos. Continuamos platicando con el doctor Jesús Jaime y se integra con nosotros el ingeniero Karim, que pues también forma parte de la asociación Atrévete. Y atrévete a apoyar, ayudar y a hacer un mejor mundo, un mejor Sonora. Y bueno, estábamos hablando, Jesús Jaime, antes de irnos al corte, acerca de la conducta del paciente. ¿Qué obligación tenemos? Claro, en este decálogo menciona que el paciente debe tener una relación de respeto, no únicamente a los médicos, sino también a las enfermeras y a los pacientes que se encuentran alrededor, porque muchas veces el paciente rompe esta línea de respeto y de cordialidad y pues no se puede hacer una buena relación de atención médica de esta manera. Entonces sí es muy importante que los pacientes pues nos respetemos, tanto el paciente, el médico, la enfermera, los pacientes que se encuentran alrededor, es algo de suma importancia. Yo creo que hay límites, ¿no, doctor? Porque sí recuerdo que mi amiguita, que en paz descanse, era una persona de muy escasos recursos y ciertamente por la diabetes ella no coordinaba, o sea, no podía controlar sus emociones. Entonces
se le salía en la silla de ruedas y se iba y compraba sus taquitos de barbacoa. Ay, me está dando risa, pero traviesa, y su Coca-Cola, perdón, su refresco de cola. Y luego maltrataba a los cuidadores, pues, pero uno entendía, y ellos también, que ella no estaba en sus 5 sentidos, pero no se debe hacer, pues, ¿hasta dónde, no? Llegas tú a qué grado que maltrate a todo mundo, pues no se puede. Y que espero que esté en el cielo, ¿eh? Ya murió, ya está descansando. Y bueno, otra de las cosas, el alta voluntaria es otro punto que tengo aquí anotado, doctor. Es obligación del paciente firmar su alta voluntaria en caso de que quiera cambiar de institución o de servicio médico. Tiene que hacerlo porque viene en este decálogo y porque es muy importante que él rechaza el tratamiento que se le está dando y de esa manera puede recibir tratamiento en otra parte. Muy bien. Ahora vamos con Karim. Ahora sí, háblanos de la agrupación, de la Fundación Atrévete y cómo están trabajando ustedes. Como que comentamos anteriormente, Noemí, Fundación Atrévete es una asociación que trabaja en comunidades vulnerables de aquí de la ciudad de Hermosillo. Tenemos 4 pilares fundamentales. Uno de ellos es la salud, precisamente. Llevamos jornadas médicas a esa comunidad, con todo, consultas integrales, llevamos médicos generales, también en ocasiones hemos llevado a médicos especialistas, hemos llevado a nutriólogos, enfermeros. Si tenemos medicamento, podemos irlo a donar también, todo totalmente gratuito. Y le aprovechamos este espacio para invitar a la gente, a esos estudiantes de medicina, de nutrición, todo lo relacionado con la salud, a que formen parte de esta asociación para poder prestar ese servicio a esas comunidades. Pues. Y actualmente ustedes cuentan con un equipo de voluntarios numeroso o es pequeño? No, sí, ahorita tenemos aproximadamente un grupo de voluntarios de 50 personas. Entre profesionistas, entre estudiantes de preparatoria y de universidad. Que acudan depende de sus trabajos, de sus exámenes y todo eso. Exacto. Sí, no todos nos acompañan en todas las actividades, pero como trabajamos de manera eventual, les decimos con tiempo y ellos se organizan para poder asistir. Doctor, sí me gustaría que nos cerrara este espacio y que continuara con las obligaciones del paciente. Por ejemplo, las instalaciones, las reglas que sigue una institución, que lo tienen de facto, y también de los familiares que acompañan al paciente. Claro, cada institución tiene sus propias reglas internas, pero es muy importante que el paciente respete las instalaciones en las cuales es atendido, porque muchas veces el paciente en su enojo o en la frustración de estar hospitalizado a veces daña las mismas instalaciones. Entonces es muy importante el cuidado que se le da a los consultorios médicos, a los cuartos de los pacientes. Y luego las trampitas que meten comida, ahí están las reglas escritas perfectamente. No le dé al paciente cosas de fuera, que los fritos, ¿verdad? Sí, es muy importante porque cada paciente tiene su propia dieta, su propia alimentación. Entonces muchas veces nosotros, por tratar de cumplirle el antojo al paciente, pues se le lleva a escondidas el alimento y pues no se siguen los tratamientos médicos. Eso, qué peligroso, ¿verdad, doctor? Muy peligroso. Una persona con diabetes, por ejemplo, que le compre sus galletitas para darle el gusto y realmente le estás poniendo una pistola, ¿verdad? Muy delicado. Por eso es bueno conocer los derechos y las obligaciones. Entonces, si tú te vas a dar de alta voluntaria, ¿qué estás firmando? ¿Qué dice en esa alta voluntaria? El paciente acepta que al momento de irse de la institución corre un riesgo al no terminar su tratamiento médico y que en ese momento el paciente se hace responsable de lo que pueda pasar fuera de la institución. Así es. Entonces, estos son los derechos y obligaciones del paciente, porque sí se dan casos en los que te sientes maltratado como paciente. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿eh? Hay casos en los que el paciente maltrata a los cuidadores, al sector salud. No se vale. Entonces todos tenemos derechos y obligaciones que cumplir, ¿eh? Se los dijimos clarito, no se van a portar mal, pórtense muy bien y se merecen el mejor día. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Y ustedes también se lo merecen.